El Consejo Superior de la Empresa Privada COSEP presenta Nicaragua Empresaria. Estimados televidentes de Nicaragua Empresaria, muy buenas noches, bienvenidos al programa de hoy, en el que tendremos un programa muy especial. Hablaremos del último informe de coyuntura económica que recién ha presentado la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social, FUNIDES, además de las encuestas empresariales que ellos siempre realizan. Comenzando con la coyuntura económica internacional, quisiera dar un par de comentarios sobre los últimos sucesos a nivel mundial que han estado pasando. Obviamente, las elecciones en Estados Unidos, realizadas hace 3 semanas, son el evento internacional más importante que hemos visto, probablemente en todo el año a nivel internacional, y estábamos haciendo algunas reflexiones al respecto. Muchos de nosotros nos equivocamos sobre cuál podía ser el resultado de las elecciones. Pensamos que iba a ganar Hillary, pero la mayoría nos equivocamos y ahora han salido muchos expertos que están explicando por qué ocurrió lo que ocurrió. Y una explicación que me parece muy interesante compartirla con ustedes es esta gráfica que refleja el nivel de desigualdad que existe en países seleccionados, Estados Unidos, Inglaterra, pensando en el Brexit también, Canadá y otros países de habla inglesa. Y esta es la desigualdad que se ha dado prácticamente en el último siglo en estos países. Y esto se mide de la siguiente manera: en la proporción que el 1% de las personas más ricas de estos países se llevan del pastel total de la producción, del ingreso nacional. Y aquí podemos ver de que después de la Segunda Guerra Mundial, la desigualdad en todos estos países se redujo de una manera significativa. Aumentó el tema de los profesionales suburbanos que trabajaban, la familia típica de los años 50, 60, pero algo empezó a ocurrir ahí alrededor de 1988 y la desigualdad empezó a aumentar de una manera significativa. Y Estados Unidos, donde más fuerte aumentó esta desigualdad, y ahora el 1% de las personas más ricas de ese país se llevan aproximadamente el 20% del pastel. Imagínense ustedes que estemos 100 personas y una persona se lleve el 20% de ese pastel. Bueno, eso es lo que tiene molesto a muchos hogares norteamericanos y en ese sentido fue que con su voto pensaron que se podría hacer un cambio. Pero la desigualdad es un tema relativo y un poco abstracto, difícil de seguir. Lo que es lo que ha pasado con el ingreso de los hogares norteamericanos. Aquí estamos viendo en términos reales constantes del año 2014, en términos de dólares, lo que los hogares norteamericanos ganan al año, y podemos ver que después del auge, porque así puede definirse, de los ingresos, durante la presidencia de Clinton y Bush, los ingresos en términos reales en los últimos años se han venido desplomando, y ahora el ingreso promedio de un hogar en Estados Unidos es el equivalente al que tenía hace 20 años. Entonces eso significa, y por eso se explica que muchos de la gente que estaba muy molesta era gente mayor que ha visto que en 20 años pues no les ha pasado mucho, y los jóvenes, ¿verdad?, que somos inherentemente optimistas, piensan de que el ingreso va a mejorar. Entonces aquí vemos una lógica. Esta es, digamos, la explicación, y discúlpenme que esté hablando ya como el día siguiente después del partido, como dicen los americanos, pero de alguna manera explica cómo los temas económicos del bolsillo de los hogares, de la desigualdad, genera efectos en los sistemas políticos. Básicamente lo que la gente dijo: este sistema genera desigualdad, no genera más ingresos, busquemos un outsider, busquemos a alguien de afuera
porque el sistema no me está dando estas soluciones. Y así también se puede explicar el Brexit y un montón de votaciones, un montón de elementos que vienen a cambiar realmente el esquema político internacional. Así que yo creo que estos temas, yo sé que son Estados Unidos un poco lejanos tal vez para nosotros, pero nos afectan de manera interesante. Ayer anoche justamente se nombró, siempre hablando de Estados Unidos es muy importante que demos seguimiento a quienes van a conformar las posiciones de gabinete en los Estados Unidos, y se nombró que una fuerte posibilidad de un señor que se llama Wilbur Ross va a ser el próximo secretario de Comercio en Estados Unidos. Eso es lo que se está anunciando. Y menciono esto porque la política comercial hacia Centroamérica va a ser muy importante, como el CAFTA. Y ayer en CNN en español sacaron un extracto de una entrevista que le hicieron durante la campaña a este señor, y lo que voy a decir es positivo. Dijo de que Trump, el candidato en ese momento, no estaba en contra de los tratados comerciales, estaba en contra de los tratados comerciales malos. Y mencionó el CAFTA y dijo, y creo que es importante buscar esta grabación, y dijo que el CAFTA era un buen tratado comercial porque había generado hacia Estados Unidos un superávit comercial. Hoy chequeé en la mañana justamente, y el superávit comercial en el año 2016, en lo que va del 2016, es de 3.6 mil millones de dólares a favor de Estados Unidos, 4.900 millones a favor de Estados Unidos en el 2015, y en el 2014 2.700 millones, comparado con un déficit comercial que tenía Estados Unidos con los países CAFTA en el año 2005, el año que se aprobó el tratado, de 1.100 millones de dólares. Entonces, yo creo que esto es una señal positiva de que tenemos a alguien nombrado de alto nivel que por lo menos se refirió al CAFTA. Es cierto, lo dijo en la campaña. También mencionó que Hillary había votado a favor, que había sido uno de los 45 senadores que había votado en contra del CAFTA, igual que Bernie Sanders, y había algo de política de por medio, pero mencionó de que había sido un tratado comercial favorable. Así que quería compartirle esa información que de manera rápida se vio en los medios y no le han puesto mucha atención. Hablando del contexto económico internacional, bastante parecido al informe de coyuntura pasado, de qué es lo que está pasando con la economía mundial. China alrededor del 6,5%, Estados Unidos. Esta semana también se anunció que el crecimiento del último trimestre había aumentado a 3.2%, o sea que este número de 1.6 de Estados Unidos en el 2016 probablemente vaya a ser revisado hacia la alza. Y América Latina, medida como la economía total de América Latina contrayéndose, pero este es el efecto fuerte que tienen países como Brasil, Argentina, que todavía está peleando, y Venezuela, que son países relativamente fuertes en sus economías, que está yendo relativamente mal. Y se espera una recuperación ya en el año 2017. Con relación a los precios de nuestros principales productos de exportación, tenemos que en el 2016 el café está terminando de una manera positiva, ¿verdad? Hay un crecimiento igual con azúcar, un buen año de crecimiento en los precios del azúcar internacional, el oro también, y la única excepción sería la carne, en este caso con un decrecimiento del 12%. Los mercados futuros para ya el 2017 marcan una cierta estabilidad, digamos, en estos precios. No ven variaciones fuertes en la oferta y la demanda. Esto generalmente cambia con el pasar del tiempo, conforme se van viendo condiciones más claras. Así que hacia muy futuro son informaciones un poco imprecisas. Ya hablando de la economía nacional, tenemos estas dos formas de medirlo: el IMAE, el índice mensual de actividad económica, que hemos trimestralizado y que está cerrando en este tercer trimestre del año 2016 con un 4.8%, y el Producto Interno Bruto ya medido por trimestre, el último dato es del segundo trimestre del 2016, con 5.2, de tal manera de que esta proyección que la van a ver ustedes de que la economía va a cerrar alrededor del 4,5-5% más o menos
lo que nosotros creemos también. Cuando lo vemos por actividad económica, listado de todas las distintas actividades, la construcción nos está liderando con 12.9, pero sí quisiera mencionar de que este número de 12.9 se ha reducido, fue 20 en el informe de coyuntura pasada, o sea que hay una desaceleración en el sector, aunque con tasas todavía positivas. Intermediación financiera, los bancos creciendo 9.3, igual que el informe pasado, y la agricultura, que estaba en las partes bajas del listado, pues ha saltado a 7.8, producto de mejores condiciones climáticas, una mejor cosecha, crecimiento, un buen año en términos de cosecha. Tenemos que recordar que venimos de 2 años niños con bastantes complicaciones productivas. El sector pecuario estaba bastante más arriba, con alrededor del 4,5, ha bajado a 1. Así que, salvo estos cambios, se parece bastante a la estructura del informe pasado. Como les mencionaba, ha habido una cierta desaceleración de algunos sectores, el IMAE de la construcción, un poco resaltando lo que les mencionaba, de pico bien alto, de 25-20% a finales del 2015, muchos proyectos privados de construcción realizándose, ya techos industriales, fábricas, la parte de oficinas y también viviendas, y el año 2016 ha sido un año natural, después de un año de fuerte crecimiento de la construcción, tener una desaceleración, y estamos hablando de tasas de alrededor del 9%. Esto tiene un efecto importante sobre las inversiones y el crecimiento económico. Inversión extranjera directa, tuvimos un año relativamente complejo, en el sentido de que en 2015 tuvimos bastante entrada, pero en este último trimestre pues estamos un poco hacia la baja en la inversión directa. Cuando se ve con el enfoque del gasto, tenemos un gasto público en lo que va del 2016 bastante gastón, con bastante impulso fiscal, incrementando mucho las inversiones públicas fuertes en carreteras, en estadios, por ejemplo, hospitales. Entonces está liderando, digamos, el sector público, y parte de esto se va a sentir en el 2017 también. Esto es información agosto, por eso es que la inversión fija privada todavía tiene una tasa del 10%, pero la idea es de que esta vaya bajando, como les mostraba en el gráfico anterior, a tasas un poquito más, alrededor del 9, 5, quizás algo un poco más abajo. Las importaciones desarrollándose un poquito más alta de lo que pensábamos. Recordemos que las importaciones entran con signo negativo al PIB, no nos conviene tener tasas muy altas, sin embargo son del 9,5. El consumo creciendo más o menos, el consumo es el componente más grande de la economía, y que está creciendo más o menos al mismo nivel de la economía en su conjunto, lo cual nos lleva a ver cierta estabilidad en la tasa de crecimiento por el momento, y las exportaciones desempeñándose un poco pobre, ¿no? Con un 2.4. Les voy a mostrar los datos más específicamente. Cada año o cada cierto tiempo analizamos las proyecciones de FUNIDE pasadas en relación a lo que efectivamente la economía creció según los datos oficiales. Aquí ustedes ven una lista de las principales variables económicas presentadas por el banco a octubre, que es el dato más reciente, ¿verdad?, que tenemos, y la proyección de FUNIDE a agosto, para ver cómo estábamos, digamos, pegándola o no a las proyecciones. Tenemos el consumo, habíamos dicho que crecería 4.8, creció un poquito menos, no fuimos tan optimistas, aunque 3 décimas es bien poco. Inversión fija privada, aquí fuimos más optimistas, la caída de 20 a 10 fue mayor, pero estaba bastante cerca dentro del rango. El gasto público se aceleró en esta segunda parte del año, el cual lleva a una valoración hacia arriba, decíamos 12, y que es un número de todas maneras bastante alto. El gasto público aumentó 15.7. En exportaciones pensábamos de que la recuperación que se iba a dar iba a ser un poco más optimista, pero bueno, ha tomado un poco más de tiempo. Las importaciones más o menos a tasas altas. En la manufactura veíamos que iba a crecer prácticamente a lo que terminó creciendo según el dato oficial. El comercio un poquito por abajo, al igual que transporte y comunicaciones. Y en la agricultura sí se mira veíamos nosotros
las tasas que teníamos de los años pasados andaban alrededor del 2, 3,5%, y habíamos proyectado que iba a crecer hasta 5, habíamos saltado 2 puntos, en realidad creció más que esto, y esto me lo han confirmado, digamos, los gremios del sector agropecuario, que efectivamente las cosechas vienen bastante bien, de tal manera de que la producción que teníamos en agosto del 2016 de 4,8 estaba un poco por debajo de lo presentado por los datos oficiales. En relación a la inflación, una inflación relativamente baja, de 3,5%, con un escenario de que los precios del petróleo vayan aumentando. Yo creo que más probablemente vamos a tener en 2017 un año con un poquito más de inflación que el actual, porque este año es un año de inflación extremadamente o inusualmente bajo. Ojalá se mantenga así, pero tenemos que recordar que tenemos una política de devaluación cambiaria, etcétera. Los precios del petróleo se proyectan que vayan a aumentarse este año. Entonces, yo creo que para el 2017 probablemente la inflación vaya a ser un poquito mayor que la del 2016. En todo caso, esto ha tenido un resultado interesante en los saldos reales, los salarios reales de los trabajadores, que podemos decir que este año en términos de inflación ha sido bastante positivo. Lo que más llama la atención de los distintos sectores de la inflación es que este componente, que es el principal, que se llama de bebidas no alcohólicas y alimentos, se ha reducido bastante, estaba en 3 de crecimiento, y en este último periodo, esto es a octubre, bajó a 0,3. Entonces este es el componente más fuerte que ha bajado la inflación hacia este nivel de 3,4. Yo creo que la mayoría de ustedes ya lo sabe, porque lo repito cada vez que presento esta gráfica. Esto no significa que los precios hayan caído, simplemente que los precios van subiendo, pero a una tasa un poquito menos acelerada, menos rápida que lo que históricamente se da. Es decir, no es que cuando decimos que la inflación es baja, que los precios estén cayendo, sino que están creciendo a una tasa más baja. Lo repito cada vez porque es importante hacer el punto. También en los registros del INSS vemos el incremento que se da en los trabajadores afiliados según el sector económico, y efectivamente vemos de que la construcción lidera todavía se está generando afiliación en este sector. Aquí tal vez lo más relevante es que esta gráfica se parece mucho a la del informe pasado, pero con una cierta desaceleración de unos 3 o 4 puntos en algunos de estos sectores. Por ejemplo, en el informe pasado, este 27 estaba en 33, cayó 5 puntos de aceleración. Entonces aquí en los afiliados del INSS está creciendo bastante a 11,8, pero a 2 o 3 puntos porcentuales, más abajo del último informe. Sector externo, deterioro de la balanza comercial por el tema que le hemos venido mencionando del pobre desempeño de las exportaciones, ¿verdad? Ya lo vamos a ver más adelante, y las importaciones creciendo a este 9% que les mencionaba. Entonces tenemos unas exportaciones creciendo al 2 y las importaciones al 9, entonces tu balanza comercial pues tiene que deteriorarse en este contexto, ¿no? Es un esquema, una situación bien parecida al resto de los países de Centroamérica. Este es el número absoluto, muy parecido al nivel de exportaciones. Esto ha pasado todo el año. El nivel de exportaciones del 2015 y el 2016 andan con pocos millones de diferencia, así que podemos estar pronosticar, viendo las exportaciones del año pasado, que vamos a estar, creemos nosotros, tal vez unos 3-4 puntos porcentuales arriba, pero no más que eso. Y las importaciones también se han incrementado. Cuando lo vemos por el tipo de exportaciones, separamos, como ustedes saben, en mercancía, productos principales, que los vamos a ver en la siguiente filmina, y zona franca. Número negativo en las mercancías, 4.1. Este número era 7 negativo en el último informe, de tal manera de que si bien todavía estamos en campo negativo, ahí vamos poquito a poco en las exportaciones acercándonos al cero. Esto es agosto, vamos a ver cómo cierra el año. También en el informe se presentan los datos más actualizados del CETREX, que indica que efectivamente vamos con las exportaciones mejorando un poquito, y al final del día este número positivo de las exportaciones totales que lo está explicando la zona franca, que sí está creciendo al
3.3%. Cuando lo vemos ya por productos específicos, en términos reales, es decir, lo que en volumen ha exportado la economía, tenemos, yo creo que lo más importante acá de resaltar el café, la carne y el oro, que entre ellos reflejan una buena parte de lo que se exporta, así que tenemos aquí por lo menos una señal, ¿verdad?, de que la matriz exportadora está funcionando, se está exportando, no nos están ayudando los precios, pero de alguna manera sí, en términos de volumen, en términos reales, se está incrementando. Y probablemente el que llama más la atención es el azúcar. Tenemos que recordar que este azúcar no es la que se exporta producto de este ciclo climático, de este invierno, sino del ciclo pasado, que tuvimos bastantes problemas de lluvia, y por lo tanto es natural pensar, ver de que estos volúmenes hayan caído. Yo creo de que ya para las exportaciones más futuras de azúcar, con este clima que ha estado relativamente más cosechero, podamos tener una movida del azúcar de campo negativo al campo positivo, ojalá. Quiero vivir en prosperidad para tener educación de calidad y más oportunidades. Para tener un empleo digno y así poder superarme. Emprender mi propio negocio, pero sin tanto papeleo ni trabas burocráticas. Quiero seguridad jurídica para mi propiedad. Con educación y trabajo podremos salir de la pobreza. Queremos vivir en una Nicaragua en prosperidad y democracia. Un mensaje del Consejo Superior de la Empresa Privada COSEP.